Hola queridos amigos, estoy contestando a una pregunta que me hacía Neida en YouTube. ¿Qué es el destino? ¿Qué creo yo en particular que es el destino? Bueno, interesante que para contestar esto primero tengo que definir quién soy yo, porque creo que el destino, el concepto está justamente ligado a quién es cada uno, ya que si yo fuera una persona nacida, criada en la cultura asiática, ejemplo, pensaría una cosa respecto al destino que tiene que ver con Dios y su plan divino, como nosotros encarnados acá por esa fuerza refleja a Dios para cumplir un plan, y este plan tiene que ver con experiencias, como lo muestra acá el tarot, si ven, con experiencias que vamos a atravesar, simbolizadas por el loco, que es este espíritu que está a punto de encarnar, y él como espíritu, como pureza, como el potencial y lo absoluto. Fíjense que va sacralizando el suelo que pisa, ¿no? El suelo es amarillo, desértico, las experiencias difíciles y secas que nosotros vamos a regar a partir de quién somos se tornan en celestes, color que refleja el cielo, el espíritu y el alma. Bueno, cada paso que da tiene que ver con eso, de espiritualizar su camino para lograr la evolución de su alma. Y entonces esta es su mapa de ruta que luego les contaré, pero básicamente para ellos hay un Dios. Este Dios es el que nos envía a la tierra para cumplir con este destino que tiene que ver con evolución, pero interna, no tanto externa. Sin embargo, si yo nazco con la cultura católica, posiblemente no crea ni en la reencarnación ni en el destino, ya que ellos operan a partir del libre albedrío. Todos tenemos la posibilidad, en este caso señalada por la carta de los enamorados, todos tenemos la oportunidad de elegir nuestro destino. Y en esas elecciones tenemos aciertos y errores. Y si yo fuera un científico educado desde las leyes y desde lo mental, creería en lo que es la ley de causa y efecto. Ellos tienen esto del determinismo, de que las cosas ocurren por hechos, y esos hechos están probados y comprobados, y que si en las mismas situaciones, circunstancias y con los mismos elementos yo repito, va a dar el mismo resultado, ¿no? Más allá de Dios y más allá del alma, ellos creen que nosotros tenemos una vida puramente ligada a la tierra, que inicia y termina acá y luego más nada. Por eso es interesante primero entender quiénes somos nosotros, en qué cultura fuimos criados, para entender qué es el destino para cada uno. Para mí, que creo en la reencarnación, creo en el plan divino, el destino está ligado a experiencias que venimos a vivir, que nos van a llevar a dar lo mejor de nosotros o lo peor de nosotros, dependiendo de si vamos a saldar karma o si vamos a generar más karma, y entonces seguiremos haciendo destino a la tierra hasta que purifiquemos y evolucionemos, siendo la mejor versión de nosotros mismos y dando antes que esperar recibir. Y es interesante en esto justamente con la manifestación de quiénes somos, ¿no? La diferencia además para las culturas orientales de encarnar en una mosca, en una hormiga, en un animalito, en un árbol, también de alguna manera habla de nuestro nivel de evolución. Y lo interesante es que, como decimos, el perro nace, se desarrolla, crece y muere sabiendo que es perro. Lo único que va a variar es el modo en que va a procrear o va a conseguir alimento y las bondades de la vida respecto a si va a tener un amo que lo acobije mejor o peor, etcétera, pero no duda de quién es y no busca hacer otra cosa más allá de esto. Sin embargo, es el hombre el que duda de sí y el que tropieza muchas veces con las mismas experiencias, como la sensación de no haber aprendido, ¿no? Solo el hombre tropieza 2 veces con la misma piedra. Bueno, justamente eso es el destino y ese es el aprendizaje, ¿no? Entonces, si nos referimos a los antiguos, las culturas como la egipcia o los griegos como Platón
o Aristóteles, que decíamos, aún Pitágoras, que era un matemático, sin embargo también era astrólogo y creía en el alma, decían que somos un alma encerrada en un cuerpo y ese es el sufrimiento apegado a este destino acá en la tierra, ¿no? Y todo el deseo era justamente salir, desmaterializar, pero para eso teníamos que hacer una serie de pasos. Y lo interesante es que si vemos en el tarot, vamos a ver cómo se muestra esta ruta de destino y cómo se muestra paso a paso aquellas experiencias que necesitamos vivir, pero que nos van a definir a nosotros justamente con quiénes somos a partir de cómo y con quién hacemos esas experiencias. Como les decía, el loco va a estar simbolizado en ese espíritu a punto de encarnar. El mago va a ser ese primer paso en la tierra, la materialización, pero desde su número 1, todavía conectado a la energía divina, que en este caso va a estar representado también por su propia creadora en la tierra, que es la madre. Y ven que tiene un proceso de maduración de hasta 6 meses para darse cuenta que él y su madre son dos personas separadas. El primer momento de individuación y de separación y la crisis que eso provoca, y que va a estar referido muchas veces al número 2. Saben que como toda criatura, hasta que se desarrolla, se educa y empieza a pensar, la función que más usa tiene que ver con la intuición y la percepción, simbolizada aquí en la carta de la papisa. Conectar con el interior para saber cómo reclamar esto, ¿no? Hasta que aprende a llorar para decir que tiene hambre, o que está cansado, o que está sucio, etcétera. Y entonces en ese primer destino vamos a cumplir una primera etapa que desde la astrología también está vinculada a los ciclos planetarios. Por eso para mí esas dos funciones, esos dos estudios son los que me ayudan a entender el destino y la evolución del alma dentro del hombre, dentro de la materia. Y son análogas en ese sentido. En esta primera etapa de 7 cartas vemos la primera etapa de desarrollo del ser hasta la individuación. Y en esa primera etapa dependemos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros educadores, aquellos que nos guían y nos dan consejo, hasta incurrir en esa edad de las elecciones, que obviamente también va a estar representado según quiénes somos. Algunos, según el mapa que venimos a cumplir, tratamos de independizarnos antes, a otros nos cuesta y estamos hasta los 40 años para salir de la casa paterna, etcétera, y eso está ligado a nuestra propia inseguridad, desconfianza hacia nosotros mismos o por simple comodidad. Y en el momento de ser héroes y empezar nuestra propia historia es la etapa del carro, de esa etapa solar que en astrología está representada a partir de los 30 años, edad en la que ya hice la elección correcta o no, lo sabremos después, pero tomé la decisión de empezar a recorrer mi propio camino. Y entonces, más allá de haber aprendido las enseñanzas del clan, de mi cultura, donde nací, donde me desarrollé y crecí, cuando salgo al mundo entiendo que hay otras leyes. Por eso la primera carta es la justicia, y la justicia tiene que ver con los compromisos que tomo, si con ese primer amor que conocí decido avanzar o separarme, ¿cierto? Y hasta llegar a la etapa del ermitaño, en la que hacemos este stop para interiorizar todo el aprendizaje, para hacer ese primer balance de saber si estoy en la dirección correcta, en el trabajo correcto, con la relación correcta, porque aún tengo tiempo de resolverlo antes de, a través de la rueda, dar ese gran cambio en mi vida que me hace más afortunado si conecto con la evolución, si entiendo que estoy trabajando en mi interior y que para eso voy a necesitar la fortaleza interior, el poder de la voluntad, dominar mis instintos, muchas veces sacrificarme, renunciar a situaciones que quiero para poder avanzar, evolucionar, con algunas pérdidas, con algún sufrimiento, como es el soltar aquello que ya no me evoluciona. La templanza aparece acá entonces, ya no como el ángel de la pasión, el que me lleva a elegir aquello que yo quiero, sino como ese ángel de la transmutación, de atravesar esta segunda etapa que tanto tiene que ver con las enseñanzas del alma, para iniciar la tercera y última, que conecta con la evolución espiritual. Entonces el destino en el tarot estaba marcado desde la antigüedad, con esto que venimos todos a cumplir y hacer para la autorrealización. Para nosotros física, pero en realidad es espiritual. Y si lo vemos a partir de la astrología, acá puse la carta de Demi Moore, por ejemplo, entender que también esto es su guía de ruta, y para cumplir la misión solar que ya está señalada por el signo
que ella misma creo que como espíritu eligió, tan ligada a procesos de dolor y karma, justamente en la casa 8, que es la casa del inframundo que nos conecta con nuestras sombras, y para eso eligió ser un rol pisciano, que en la primera etapa de su vida saben que tuvo desde abandono, el padre la abandonó ni bien nació, luego tuvo un padrastro que se suicidó, la madre que la entregó a sus 15 años por dinero, y luego cuando ella misma abandona los estudios, la primera experiencia de trabajo que la conecta no solo a un amor que justamente Freddie Moore, del que ella toma el apellido, era de Leo, nada es casual acá, y del que luego se separa, también la individuación, esta etapa del carro tan solar como decíamos, que lo logra con muchas tensiones, tuvo sus propias adicciones, fue echada de los sets hasta que tuvo que desde el origen pisciano tener que someterse a ciclos de depuración, estar hospitalizada, estar encerrada, la pérdida de la libertad en hospitales para poder continuar y no perder esa posibilidad que le daba el nodo de ser artista. Otra vez la sintología de un Piscis, saben que Piscis está representado por un pececito que va en una dirección y otro en otra, tomar la vía del bien o la vía del mal, seguir en la etapa de huida de la realidad a partir de las drogodependencias o evolucionar a hacer esta promesa actoral como se le indicaba ya su nodo en Leo en la casa de la creatividad, ¿no? Escenificar ese yo soy a partir de lo que tiene para dar y autoexpresar, modo trabajo y con muchas dificultades. Entonces en esta etapa no solo tiene su primer amor, que le trajo sus conflictos, pero que le dejó algo, porque está en su casa poderosa y tiene el nodo, sino que después también se escenificaron estos otros protagonistas que otra vez están ligados a un karma. Las otras parejas que tienen notablemente son Bruce Willis de Piscis, cuando atraviesa su descendente y se enfrenta a Piscis y lo ve cara a cara como su salvador posiblemente, y Ashton Kutcher, que era acuariano, que creo que son dos parejas que le hicieron evolucionar y entender la vida desde otro lugar, no desde la belleza y la compañía física, sino justamente estas puertas que se abren para entender quién soy yo. Entonces verán que ya todo su destino está escrito en su mapa, situaciones buenas como una luna muy prometedora en la casa del dinero, y saben que le pagaron millones por hacer una película como Striptease y hacerse, o sea, que no le falten los recursos, tanto internos que trata de desarrollar como los externos, los económicos. Y luego lo interesante que Escorpio no solo la llevó a procesos de dolor, rapto, violación, todo eso que le hizo sentir esta persona segura, ¿no? Dejando todo esto, todo este dolor atrás, y los temas tabú a través del sexo, el dinero, las drogas, la desnudez. Creo que fue la primera actriz que se sacó foto posando desnuda en su 7º o 8º mes de embarazo, ¿no? Las imágenes prohibidas sería su regente personal Neptuno en esta casa 8, lo prohibido, lo tabú. Interesante entonces cómo se escenifica también en esta polaridad de Escorpio, de, como decíamos, el momento del colgado, de dar 180 grados, un giro, y ella filmaba películas tanto como Seal, y era comando, y escenificaba a esta figura de autoridad muy severa, muy rígida, como luego todo lo contrario y la desnudez, ¿no? Lo prohibido. Entonces ya ven cómo Escorpio, esa polaridad propia del signo, también la refleja a partir de esto. Por otro lado, interesante, porque si la casa 4 está en un signo doble, dual, como es Géminis, ella tuvo su padre natural que la abandonó, luego tuvo un padrastro que, para cumplir, y sobre todo en la etapa del dolor de los planetas nefastos, para cumplir con esta temática escorpiana de sufrir, se suicidó, no podía ser de otra manera. Por otro lado, decimos, tuvo una madre que fue su pesadilla, su peor enemiga, hasta que próxima a los 30, ella a través de Plutón pudo cerrar ese ciclo. Esta carta que se muestra con el corte, la separación a partir del tarot, bueno, la abandonó, y la madre siguió siendo su pesadilla, su peor enemiga, ya que Sagitario está regida por Júpiter y está en el ámbito de los enemigos ocultos. También es una lección kármica de vidas pasadas, y esta tensión que significa entre yo ser libre y desapegarme de esta situación, o estar atada a esta madre enferma que además me pudo llevar a la locura total, ¿no?
Entonces, claro que creo en un destino, claro que creo que el destino está escrito y venimos a vivirlo, a ensayarlo. Tuve dos situaciones interesantes, si me permiten comentarlas, y una fue la primera. Los astrólogos, cuando vemos en un año, no solo en el mapa natal, sino en un año de revolución solar, un sol complicado, en casas complicadas, le aconsejamos a nuestras consultas que relocalicen, que viajen a otro lugar para cambiar este destino. Y me preguntan, ¿por qué jugamos a dioses? Y digo, posiblemente porque Dios quiso que hoy estuvieras acá y yo te dijera esto, ¿no? Todo creo que está escrito en ese destino, en esa polaridad, ¿no? Así que obviamente el destino para mí está escrito. El destino, como muchas veces pasa, creo que con Hitler mismo, ¿no? Cuando su destino estaba marcado en ser el demonio, el ángel caído, y él quería ir por el lado del bien, iba a los colegios y lo rechazaban. Él quería estudiar y hacer grandes cosas, pero tenía otro destino marcado, y es hacer tanto daño, tanto dolor seguramente. Bueno, creo que en una misma escuela pidió 2 veces ser inscripto, y cuando lo rechazaron se fue para el otro lado, ¿no? El Tauro polariza con Escorpio, eligió la vía no del bien sino del mal, y allí vimos los resultados, pero obviamente eso estaba escrito en su destino. Lo mismo que muchos piscianos que cuando quieren conectar con el arte van y los echan de los colegios, y entonces caen en el mundo del alcohol y las drogas, hasta que vuelven a conectar con eso que buscan, tan pisciano que ellos creen que es el arte. Y luego, a partir de esas experiencias de estar en los hospitales y todo lo demás, descubren posiblemente otra beta, que es ayudar a sanar a otros, ayudar a partir de sus propias experiencias. Entonces siguen escenificando su Piscis, pero no ya en el arte como figura salvadora, conectar con el interior para revelar la belleza que encierro dentro, sino a partir de la otra forma de salvar, que es de una manera práctica y abnegada a través del servicio. Entonces el destino, querida Neida, para mí es algo que ya está escrito, con lo que venimos a cumplir si nos damos cuenta y tomamos conciencia de eso, como cuando elegimos en el amor un camino, un tipo de relación, y fracasamos, y son situaciones dolorosas, mientras al lado tenemos a esa persona incondicional que nos ama, pero simplemente porque creo que en el destino tenemos nuestras obsesiones ligadas a un prototipo de personas. En cambio, en nuestras relaciones, amores y parejas ligados a un otro, pero que si están bajo tensión las tenemos al lado y no las vemos. Entonces la función del astrólogo es decirte que abras la mente y que te abras a este tipo de experiencias para no sufrir, porque estás en el camino equivocado, porque la persona para vos es esta otra, y la felicidad siempre es simple. Todo lo que es dolor y proceso de sufrimiento desde el ego, cuando yo me empeño en seguir una profesión que no es, un lugar que no es, una situación o una persona que no es, bueno, la vida en paralelo me abre otras posibilidades, pero soy yo el que tiene que hacer el esfuerzo de cambiar hasta que el destino lo opere de otra manera, ¿no? Muchas veces a través de graves accidentes que nos obligan a quedarnos, a perseverar y conectar con el interior y pensar. Cuando estamos tan ansiosos por recorrer el mundo y lo llevamos con tanta prisa, con tanta ansiedad y cometiendo tantos errores, muchas veces la vida nos frena, y ese freno tiene que ver con conectar hacia adentro, porque conectar tanto hacia afuera no me permite ver cuál es mi destino. Fíjense que además ella tiene un destino marcado de Mimur, porque es un 11-11. Entonces darse cuenta, ¿no?, que tengo un destino muy pisciano, muy espiritual, aún desde lo numérico. 11-11-9 me está hablando de personas que vienen para ser felices, dar antes que esperar recibir. Bueno, espero que te haya gustado la explicación, por lo menos como veo el mundo yo, y que es el destino para mí. Un beso enorme. Por ejemplo, pensaría una cosa respecto al destino.
que